90 años de vida, 90 años de fútbol que es pasión, emociones, ilusión, retos y conquistas. Una vida envuelta en el cariño de decenas de miles de aficionados siempre fieles, zaragocistas de corazón, protagonistas de sus gestas deportivas. Porque no hay razones ni argumentos que gobiernen un sentimiento. El amor a unos colores, a un escudo, al Real Zaragoza. El 18 de marzo de 1932, un grupo de directivos de los tradicionalmente enfrentados conjuntos del Liberia Sport Club y Zaragoza Club Deportivo sellaban con su firma una complicada paz que garantizaba la pervivencia del fútbol y el germen de una escuadra nueva que lograría aunar la ilusión de la ciudad y asfaltar un futuro de esplendor deportivo y de respeto nacional e internacional. La generosidad de aquellas personas daba origen a la institución que ahora cumple 90 años, el Real Zaragoza. En aquel 1932, hace ahora por tanto también 90 años, nacía Gonzalo Rivera Santamaría, vinculado desde siempre al Real Zaragoza y que cada domingo acude al estadio de la Romareda a apoyar al equipo de sus amores, al de siempre, con el que ha compartido las alegrías y las penas de toda una vida. Hay que llevar el escudo debajo del bolsillo de la camisa, hay que sentir el zaragocismo ahí. La fiebre del fútbol, sin embargo, había echado raíces muchos años antes. Ya en 1903 se recogían las referencias de las primeras actividades futbolísticas, y el ambiente que rodeaba a esta singular iniciativa queda reflejado en el primer libro escrito sobre el Real Zaragoza por el periodista Miguel Gay Verges en el año 1940. ¿El fútbol? ¿Qué es eso del fútbol? ¿Eso de dar patadas a una pelota? ¿Tostarse al sol sin nada en la cabeza y medio desnudos? ¿Para coger una pulmonía? Donde estén los toros, que se vaya eso de las patadas, que sabe además a inglés. Pero nosotros, sin querer, íbamos contra todos. Pudimos más nosotros. En casa terminaron por acostumbrarse. Hasta la portera, a la que oíamos refunfuñar cada vez que entrábamos en la escalera de mármol con nuestras botazas de tacos, terminó por dejarnos pasar con sus miradas cargadas de odio. La gente iba poco a poco parándose para vernos jugar, y hasta quería empujar con el pie, inútilmente y de mala gana, los balones que se nos iban fuera. Aquellas primeras patadas se dieron entre amigos, enfrentados en equipos en los que prevalecía la amistad. Pero con el paso de los años, el diseño de los equipos estableció las líneas de la rivalidad. Se fueron dibujando ya los dos equipos zaragozanos que, naciendo allí, entre las piedras del campo del Sepulcro, habrían de escribir las páginas más duras y fogosas del fútbol local. Uno era el España, antepasado del Zaragoza, otro el Iberia. En el España, el armazón lo constituían alumnos de los corazonistas. En el Iberia formaron muchachos del instituto y algún explorador. La diferenciación era poco acusada en los primeros días. Luego fueron perfilándose las dos tendencias, con características más acusadamente diferentes entre ambos equipos. El España y el Iberia se encontraron frente a frente con un espontáneo sentimiento de rivalidad. Remontándonos un poquito antes del año 32, hay que ver cómo estaba Zaragoza en el deporte y realmente cómo estaba Zaragoza socialmente. Entonces, socialmente estábamos pues encaminados hacia una guerra civil. Entonces eso se veía en la población, se veía cuando discutían los aficionados, se veía todo. El fútbol arrastraba verdaderas masas de aficionados. Eran turbulentas y apasionadas, en algunos momentos perversas. Se buscaban para insultarse y para agredirse. Los desfiles triunfales que festejaban victorias tenían siempre un perfil torvo y voces ásperas. Llevaban un fondo de hiel y de mortificación que los hacía antipáticos y los desnaturalizaba. Una guerra sin cuartel, una guerra terrible, una rivalidad que empezaba en el campo y continuaba en la Puerta de Abdón y de la Maravilla, dos bares colindantes en el corazón de la ciudad, y terminaba a garrotazos en la promiscuidad del Royal, Cabaret y Tugurio, o en las de las generales de los cines, o por las callejuelas, llenas de luz de los bares en las madrugadas. Llevaban al fútbol
por derroteros ciegos hacia la ruina. Los equipos tuvieran un declive total, unos equipos que habían sido muy importantes dentro de, evidentemente, en la región aragonesa, pero a nivel español, el Iberia hay que contar que estuvo a una décima de ser de primera división. Y así fue el Real Zaragoza, y enfrente, como siempre, el Iberia Sport Club. Se vivió ya, desde entonces, el periodo álgido de la lucha. Ya no se disimuló la oposición. Nadie se recataba ni en el lenguaje ni en los hechos en plena rivalidad, que llegaba a límites extremos. La convulsa situación deportiva obliga a los responsables de los dos equipos rivales a afrontar un reto sobresaliente: la fusión en una nueva escuadra que aunaría a partir de entonces los intereses de todos los amantes del fútbol en Zaragoza, tarea que se adivinaba complejísima. Que no había la ciudad, que entonces estaríamos unos 200.000 habitantes, digo yo, hablo bajo. Dice que no había para mantener dos equipos y entonces, aunque había cierta rivalidad, llegaron al acuerdo para juntarse los tomates y las avispas que eran en Zaragoza y en Iberia. Se sentaron las mentes pensantes con el presidente de la Federación Aragonesa y dijeron: ¿qué va a ocurrir aquí? Va a desaparecer la afición, van a desaparecer los caballos blancos, los que ponían el dinero, van a desaparecer todo el mundo. Es preferible que nos juntemos, y de alguna manera pues cada uno tuvo que rechazar, tuvo que renunciar a una serie de sus valores. El Iberia, por ejemplo, a sus colores, que para ellos era fundamental, a su nombre, aunque respetó el campo. El Zaragoza, ellos sí fueron inteligentes y vieron que Zaragoza solamente podía tener un nombre, que era Real Zaragoza, que era en principio, porque Real no, hasta el 50-51 no se volvió a repetir, pero quisieron empezar esa nueva senda donde las dos aficiones juntas pues lograsen potenciar el equipo. A la vista de la situación en que se halla el fútbol aragonés y con el deseo ferviente de hacer un nuevo y definitivo esfuerzo por lograr la mayor exaltación del mismo, estiman de necesidad aunar todos los sacrificios constituyendo un solo club que reúna las colaboraciones dispersas de cuantos se han significado por su altruismo, por su entusiasmo y por su abnegación en anteriores campañas, dando por borradas definitiva y amistosamente cuantas diferencias derivadas de la lucha deportiva los separaron hasta el día. El Zaragoza conseguiría en el año 1936 el ascenso a Primera División, conquista deportiva que hubo de interrumpirse por culpa del desarrollo de la Guerra Civil. Una vez finalizada, el equipo aragonés defiende su lugar en la competición y sobrevive en aquel viejo campo de Torrero. Jugamos contra los Osasuna de Pamplona y vino una tormenta de saquitespero, se cayó la tapia de la General de Pie y murió un contratista, además, que se fue a refugiar por el viento. Se suspendió el partido, por supuesto. Esa fue una desgracia. Ya dando tumbos hasta que unas gentes de aquí bien pensantes dijeron: pues es que esto tenemos que darle un giro, y ahí empezaron a intervenir pues prensa, presidente Julián Abril, que compró los derechos de comprar unas acciones que tenían la Sociedad de Campo de Torrero, de Deportes Campo de Torrero, la compraron con la intención de comprarla por una cantidad y vendérsela al Zaragoza para que el Zaragoza, porque si no lo demás era especulación pura y dura, entonces al ser el Zaragoza no, el Zaragoza era una buena inversión para poder seguir en el camino que era lo que nos interesaba a todos, y ahí empezó a fraguarse pues la idea de hacer, y se logró hacer pues la Romareda. Bajamos a Tercera División y al año siguiente, como ha habido buenos directivos, quitando a Agapito, todos han sido buenos. Digo Agapito porque es que fue un desastre, no se empeñó, no se endeudó, no. Pues bajamos y esa misma directiva nos cedieron del Madrid Pruden, delante del centro, y Chus Alonso, que importaba el fútbol, pero que era cubano y no sé qué le pasará a los bronquios, que se jubiló pronto. Bueno, pues y fichamos también a Viso, del Deportivo La Coruña, que había sido internacional. Entonces jugamos aquel año Viso, Alonso, Pruden,
y jugaban Galván y Aldana, pero las malas lenguas decían que Galván y Aldana los habían tocado. Y entonces cogimos a Malo de la cantera y a Fustero. Y subimos a segunda división con honradez también. La Romareda vistió sus galas un 8 de septiembre de 1957, en una puesta de largo que llenó de orgullo a toda la ciudad. El encuentro inaugural enfrentó sobre el nuevo estadio al Real Zaragoza y al Club Atlético Osasuna. La imagen del saque de honor a cargo del alcalde Luis Gómez Laguna, con la presencia del presidente zaragocista Cesario Alierta, puso de relieve la sintonía que hizo posible el impulso al nuevo estadio. Tenía un cartel mural que lo jugamos contra los Osasuna y copié de Miguel Gay los asistentes al campo, las alineaciones de los equipos y luego ponía ahí la afición tributó un homenaje al alcalde de la ciudad, Gómez Laguna, y al gobernador. En el ámbito deportivo, el encuentro finalizó con una victoria de 4-3 para el Real Zaragoza, con 2 goles de Ramón Vila, que fue quien logró el primer tanto en el estadio municipal. La construcción del estadio de la Romareda supuso un salto en todos los ámbitos de la entidad, y de paso puso los cimientos del que sería uno de los equipos más admirados de la historia del club, el Real Zaragoza de los Magníficos. El Zaragoza jugaba de maravilla y nosotros disfrutábamos con lo que hacíamos, que es lo más importante en la vida, disfrutar de lo que haces, porque si trabajas a la fuerza, pero nosotros disfrutábamos porque lo pasábamos bien jugando al fútbol. Bueno, es que se empezó poco a poco a gestionar. Teníamos un entrenador que nos hizo ver cómo se debía de jugar al fútbol, que se llamaba César, y después yo creo que el acierto fue que éramos una piña, el equipo era una piña en la cual nadie tenía más mérito que nadie, sino que lo tenía el conjunto en sí. ¿Quién iba a decir que un equipo que casi nos llamaban de pueblo y tal, pues ¿quién iba a decir que íbamos a jugar internacionalmente, ¿no? Y que iban a venir aquí pues equipos de alto nivel y jugábamos pues espectacular y íbamos a tener jugadores internacionales. O sea, ¿quién nos iba a decir todo eso? Y todo eso sucedió. La suerte que tuve yo en el Real Zaragoza es que subí en contra al primer equipo estando la Petra, el único aragonés que había. Entonces de alguna forma nos arropó muchísimo en todos los aspectos. Yo estoy muy, siempre será mi maestro y además para mí ha sido el mejor jugador que ha dado en toda la historia el Real Zaragoza. Pero aquel equipo que maravilló a España y a Europa entera se fue deshaciendo y el paso de los años pasó factura a la formación blanquilla, que hubo de vivir un descenso y el inmediato ascenso. Había que recomponer el equipo, que tuvimos la suerte de que de ahí nació el segundo equipo más de la historia del Zaragoza, uno que fue segundo, que fue los zaragoyos, que luego vinieron después los Señor y compañía, y de ahí yo creo que fue esos dos equipos yo creo que fue referencia de lo que ha sido el Zaragoza después. Yo el mejor recuerdo, mi mayor ilusión es haber jugado con grandes jugadores, o sea, gente que es para quitarse el sombrero. O sea, no va a repetir yo, José Luis Violeta, uno que no me olvidaré nunca porque era amigo, Manuel González, o sea, gente, luego Nino Arrúa, Lobo Diarte, o sea, me dejaré un montón de ellos, pero te llena el cuerpo de decir, bueno, y que dentro de eso yo he llegado a jugar, creo que son 275 partidos o algo así. Aquellas lecciones de fútbol deleitaron a los aficionados del Real Zaragoza, aunque no fue hasta 20 años después del último título, ya en 1986, cuando el equipo aragonés volvería a cosechar la gloria de un nuevo trofeo en su palmarés. Y yo notaba que algo estaba ocurriendo,
Y bueno, poco a poco pues yo me di cuenta de que cada día pues que ganábamos y que lo ganamos bien, y que íbamos al Madrid y le ganábamos al Real Madrid en su casa, y que íbamos al Atlético de Madrid y al Atlético de Madrid le ganábamos en su casa, pero además con señorío y con categoría, y volvíamos en los autobuses, que volvíamos, pues nosotros volvíamos con unos chicos en los autobuses y venían felices, contentos, cantando, y eso, pues eso yo me di cuenta de que a dónde vamos. Cuando llegamos a Calatayud nos bloquearon el autobús, nos hicieron bajar para tocarnos. O sea, era espectacular aquello, y luego venir aquí, entrar por todo Zaragoza, todo lleno, la calle Alfonso no se podía ni andar. O sea, teníamos el autobús con los guardias delante, las policías delante, y metro a metro llegar, y la explosión. Es que faltaba eso en Zaragoza. Faltaba ese punto de aglutinar para que la gente fuera feliz. Y yo estoy muy orgulloso de haber participado. Aquella hazaña quiso entregar el testigo a una generación de futbolistas nacidos para engrandecer la leyenda del Real Zaragoza, que se había plantado en la final de la Copa del Rey de 1993 ante el Real Madrid, en la que cayó en Valencia por 2-0, con un recordado arbitraje de Urío Velázquez, y que la conquistó al año siguiente. Nosotros éramos los clarísimos favoritos, porque era una temporada, para nosotros la mejor temporada, para los que vivimos aquella generación fue la mejor temporada en términos futbolísticos. Jugábamos al fútbol, que era una maravilla, ganábamos, metíamos muchos goles y éramos clarísimos favoritos. El año anterior habíamos perdido, entre comillas, esa final con el Real Madrid en Valencia, en la cual yo creo que fuimos merecedores del triunfo, y claro, ya era mucho el conseguir volver a una final, ¿no? 2 años consecutivos. Entonces aquel año estábamos muy fuertes, acabamos terceros en Liga y éramos muy favoritos, y yo creo que teníamos la presión de que ese título no se podía escapar. Es que llegar a la Plaza del Pilar y verla llena, eso es espectacular. El poder transmitir o poder juntar los dos sentimientos, lo que sentimos nosotros en el campo y lo que siente la gente fuera, estar los dos juntos a la vez, fue muy bonito. Aquella fue la invitación para participar en la edición de la Copa de Europa de Campeones de Copa, la Recopa. El Real Zaragoza fue dejando en la cuneta de forma sucesiva al Gloria Bistrita, Tatran Presov, Feyenoord y Chelsea, antes de citarse en la final ante el entonces campeón, el Arsenal, el día 10 de mayo de 1995. Fue una época dorada para el zaragocismo, nos cambió la vida a todos nosotros, a mí me la ha cambiado sin duda alguna el poder ser protagonista de la Recopa, pero insisto, siempre... Fue con ese gesto de genialidad absoluta, ¿no? Y yo creo que a nadie se le puede escapar que estamos hablando de uno de los goles antológicos más relevante que se ha conseguido nunca en una competición internacional, ¿no? Ser campeón con el Real Zaragoza, campeón de Europa, entras en la historia y ya no va más. Yo me he sentido orgulloso de tantos años estando en el Real Zaragoza vistiendo, pero tener un título como ese, campeón de Europa. Representó todo. Como aragonés fue el triunfo de todo Aragón, como entrenador, pues alcanzar un título europeo, si tú no eres técnico de un Madrid, de un Barça, de un Atlético de Madrid, de un Valencia o Sevilla, es muy difícil alcanzarlo. Y más en aquellos tiempos de los que estamos hablando, y entonces ahí yo creo que fue tocar ya el cielo a nivel de todo, pero fundamentalmente a nivel futbolístico. Aún el Real Zaragoza ha acumulado méritos para cosechar 2 títulos más. En el Estadio de la Cartuja de Sevilla, un Real Zaragoza liderado por Xavi Aguado conquistó el título ante el Celta de Vigo en 2001. Luis Costa alineó a César Lainez, Rebosio, Aguado, Paco Gémez, Pablo, Gurenco, Martín Bellisca, José Ignacio, Acuña, Yameli y Juan L. En las sustituciones entraron Jordi, Cuartero y Garitano.
3 años después, el 17 de marzo de 2004, un golazo de Galetti en el Estadio Olímpico de Montjuic selló el triunfo del Real Zaragoza ante el Real Madrid Galáctico por 3-2 en la prórroga. El cuadro aragonés conquistaba así su 6º título de campeón de Copa. No me canso de verlo y el otro día lo pasaron en Argentina por la pandemia, que pasaron varias finales y volví a verlo entero y no me canso. Y siempre digo como la gente como disfrutó esa noche especial contra el Real Madrid y el equipo que teníamos fue un recuerdo hermoso. Y aquella victoria permitió al Real Zaragoza conquistar la Supercopa de España, en el que sería el debut oficial de Alberto Zapater. Tengo flashes que me vienen de muchos detallitos que no siempre cuento los mismos. O sea, recuerdo estar en la habitación con Genelo, o sea, planta 4ª, 5ª del Reino de Aragón, recuerdo asomando a la ventana porque ahí me entero de que voy a jugar, porque para mí todo fue muy rápido. Voy a la pretemporada, vamos a Suiza, vamos a Inglaterra y de repente ya se presenta este partido. La ilusión, pasados los años, es recuperar la categoría en donde debe militar el Real Zaragoza. La malísima suerte con la pandemia, porque íbamos los segundos, ascendían primero y segundo, y el siguiente le llevábamos 5 puntos, porque ganábamos 2 partidos, pero se paralizó con la pandemia. No sé si es que se engordaron, no se entrenaron bien, se empezaron a perder los partidos, y con otra mala suerte de que el Suárez, que había metido 23 goles, como estaba cedido, no lo quitaron y tuvimos que jugar la liguilla o sea, una injusticia de que no estemos en primera división. Buscar el camino que nos lleve a ese fin, que es estar en primera división. Zaragoza es de primera división, es que la ciudad es de primera división. 90 años conforman una alargada aventura, la de toda una vida, repleta de ilusiones, ambiciones, alegrías y también desasosiegos. Ánimos sostenidos sobre el cariño y la confianza de recuperar aquellas glorias. El latir de ese corazón es también el pálpito de una afición, el espíritu que ha guiado al Real Zaragoza a los méritos cosechados a lo largo de 9 décadas. Este estadio era mi estadio, mi equipo, mi santuario. Es muy importante sentir a la afición y sobre todo una afición que está siempre. No siempre te entiende, no siempre te acompaña con lo que tú desearías. Es tanto un fallo como un acierto notar su calor siempre, pero sí que es cierto que yo he sentido